Entonces, continuar con el doctor Iñaki Gil de San Vicente para escuchar sus reflexiones respecto, por un lado, cómo hacer esa transición al socialismo y cuáles han sido las contradicciones, las limitaciones históricas que han obturado nuestro tránsito al socialismo. Sabemos que no hay socialismo en un solo país y eso es una de las limitaciones estructurales, pero bueno, queríamos escuchar la apreciación de gran angular que tiene el profesor Iñaki Gil de San Vicente a este respecto. Adelante, profesor, lo escuchamos. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya desde aquí, desde Calavería. El tema que se había planteado era la cuestión de las teorías de la praxis y el tránsito al socialismo, ¿no? Y, perdón, y en la ponencia que he pasado, la primera cuestión que planteo yo es precisamente qué entendemos por praxis, ¿no? Yo creo que para tener, digamos, para estar de acuerdo y tener una visión inicial que coincidamos todos de sobre qué entendemos por praxis, tenemos que hacer una especie de repaso histórico, ¿no? No vaya a ser que entendamos cosas diferentes, ¿no? Si entendemos cosas diferentes en la cuestión del título de la conferencia o de los debates, pues mal, muy mal, o prácticamente va a ser imposible llegar a una perspectiva, a una visión común, ¿no? Yo por eso me he limitado a hacer primero una descripción de dónde vienen, desde dónde están, desde dónde vienen los debates históricos de los dos conceptos antagónicos de praxis, y segundo, en el que yo me posiciono, qué lecciones tienen para las experiencias del tránsito al socialismo que ha habido hasta ahora, ¿no? Bien, prácticamente el concepto de praxis surge, y este es el concepto dominante en Occidente y en la filosofía actualmente, en la filosofía de amplias bases del mundo, excepto en la cultura asiática, donde no tienen una perspectiva, donde no han tenido hasta muy recientemente, excepto en núcleos muy académicos y formados, no han tenido el concepto, digamos, grecorromano de cultura, no han tenido la visión europea, la visión anglosajona posterior de cultura, ¿no? El concepto de praxis, fundamentalmente en todo lo que es la cultura occidental, por llamarlo de alguna forma, viene de la cultura griega, ¿no? Y en la cultura griega, a partir del siglo III, del siglo IV, incluso del siglo V antes de nuestra era, ya con Sócrates, pero sobre todo fundamentalmente con Aristóteles y previamente con Platón, el concepto de praxis es un concepto bastante peyorativo por las condiciones de la Grecia del siglo IV. Recordemos que la Grecia del siglo IV, de donde hemos heredado el grueso de nuestro método de pensamiento, la Grecia del siglo IV antes de nuestra era, era una Grecia en decadencia, en profunda decadencia, ¿no? Una Grecia ocupada ya a partir del año menos 338, ocupada ya militar y políticamente por Macedonia, después de la batalla de Queronea, pero previamente ya era una Grecia con bastante deterioro, ¿no? Económico, político. Era una cultura que estaba sufriendo un profundo retroceso cultural, porque estaba lo que se llamaba la contrarrevolución idealista dirigida por Platón, que basaba todo su esquema en una interpretación dominante de la filosofía de Sócrates, y era también una cultura que estaba rompiendo o estaba olvidando, por ejemplo, toda la filosofía presocrática, todo el potencial de la filosofía dialéctica y materialista presocrática, ¿no? Lo que conocemos de Sócrates es muy poco, y fundamentalmente por la versión que nos dio Platón, ¿no? Pero lo que conocemos de la filosofía presocrática es todavía menos, porque entre otras cosas Platón se encargó, por ejemplo, pidió que se quemaran las obras de Demócrito, ¿no? Demócrito, que era, digamos, el filósofo que había llegado al máximo logro de la filosofía presocrática, ¿no? Bien, ¿qué entendían en la Grecia en crisis
la Grecia en decadencia, ocupada militarmente y que ya no tenía perspectiva de futuro, y que esa Grecia huyó a Alejandría, ¿no? Donde a partir del siglo III, de parte del siglo IV antes de nuestra era, se refugiaron todos los sabios de la cultura griega, ¿no? En Alejandría, lo que actualmente es Egipto, ¿no? Aquel esplendor impresionante, la famosísima biblioteca de Alejandría, ¿no? Bien, ¿qué entendían la Grecia ya en decadencia por praxis? Los griegos dividían, de esa época, del siglo -4, dividían el proceso humano, dividían la vida social, el proceso de pensamiento, dividían en 3 niveles, ¿no? Era el nivel de la teoría, que era una teoría abstracta, era una teoría muy separada de la práctica, era una teoría fundamentalmente de reflexión abstracta, de reflexión de la lógica formal, etcétera, ¿no? Luego venía la poiesis, era el segundo nivel de pensamiento, ¿no? La poiesis, que hay un libro muy famoso de Hager, publicado por editorial Ciencias Sociales de La Habana, muy bueno en los años 60 y 70, que es sobre la paideia griega y la poiesis, que es un libro que hay que recomendar, ¿no? La poiesis era, digamos así, el hecho de crear algo a partir de la teoría. Primero venía la teoría abstracta y luego venía la materialización de esa teoría abstracta, ¿no? En hechos concretos, ¿no? Y en tercer lugar, venía la praxis, ¿no? La praxis era simplemente el proceso material, el proceso de realización del trabajo, el trabajo de realización de lo que la teoría y la poiesis habían decidido, ¿no? Bien, entonces en la cultura griega, y lo mismo que la cultura romana, lo que era el trabajo material era una cosa despreciada, era una cosa que no tenía ningún valor, que era reservada a los esclavos y a las esclavas, a las mujeres de los hombres libres. Y cuando un hombre libre, un campesino libre, tenía un poco de dinero, lo que hacía era contratar esclavos para librarse del trabajo, ¿no? De hecho, en Grecia, el concepto de trabajo proviene de una palabra griega que es trepanium, que es una palabra que se refiere a un sistema de tortura contra los esclavos para obligarles a trabajar. Era un potro de tortura, ¿no? De ahí viene el concepto de trabajo, ¿no? Luego este concepto de trabajo, que es el concepto que se dividió en dos formas totalmente opuestas de trabajo en la filosofía europea, ¿no? Que no podemos tocar ahora. Bien, esta era la concepción dominante en la Grecia de aquel tiempo, y es la concepción que en cierta forma ha seguido dominando en el pensamiento occidental, ¿no? Separar el trabajo intelectual del trabajo manual, ¿no? Separar la teoría de la praxis, de la práctica. La práctica era abandonada a los esclavos, a las mujeres, era abandonada a los comerciantes extranjeros, y la teoría, el pensamiento, en todo caso, realizar las cosas de la teoría de la poiesis, en todo caso, eso era reservado, digamos así, era reservado a los sabios. Los sabios se dedicaban, digamos, al pensamiento abstracto, ¿no? Al pensamiento separado de las manos manchadas en barro, de las manos del alfarero, de las manos del carpintero y mucho más de las manos del esclavo o de las manos de la mujer o de las manos del comerciante, ¿no? Ni el comerciante extranjero, ni la mujer, ni el esclavo tenían derecho a voto en Grecia, ¿no? Bien. Sin embargo, en la cultura griega existía otro criterio anterior, que aunque apenas utilizaba el concepto de praxis, utilizaba otro concepto que ha quedado muy fuerte, que ha quedado el concepto de dialéctica. El concepto de dialéctica aparece, se desarrolla prácticamente en el siglo IX, en el siglo VIII antes de nuestra era, ¿no? Casi 3 siglos anterior a esta división del trabajo intelectual por una parte y por otra parte del trabajo manual, ¿no? Era un concepto que parte de un criterio, ¿no? Parte del criterio de que la acción humana está dentro del proceso de pensamiento y el pensamiento está dentro del proceso de acción, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada de Homero, que es uno de los primeros libros en los cuales aparece el concepto de dialéctica, siempre que aparece el concepto de dialéctica aparece en el momento de crisis, aparece en el momento de reflexión profunda, de reflexión autocrítica, de reflexión de por qué hay que pensar
la situación crítica en la que se encuentra el ser humano, la colectividad, la comunidad, ¿no? Y eso aparece en Homero, aparece en la Ilíada, en los momentos cumbres cuando, por ejemplo, Troya está siendo cercada y a punto de ser tomada por los griegos, ¿no? Entonces hay un pensamiento dentro de Troya de por qué han llegado a esa situación, ¿no? ¿Cómo pueden salir de esa situación, ¿no? Entonces, en los momentos decisivos de una comunidad o de una persona, ¿no? Cuando esa persona tiene que pensar cuál es la alternativa a la situación crítica en la que se encuentra, esa persona, ese colectivo, se juntan o reflexionan colectivamente todos los aspectos de la realidad. Cómo han llegado a esa situación crítica, qué está pasando en Troya, por qué los griegos están a punto de entrar en Troya, luego veremos que entraron haciendo, luego sabido que entraron haciendo una trampa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el momento de optar, ¿no? Es el momento, y hay filósofos marxistas que han recuperado todo esto y que dicen que en el siglo VIII, en el siglo IX y en parte en el siglo VII, toda la filosofía presocrática es la filosofía dialéctica, ¿no? La filosofía de que todo va interrelacionado, todo cambia, todo fluye, todo se mueve, todo interactúa, y en esa interacción entre la mano y la mente, en esa interacción entre el trabajo y la práctica, llega un momento que hay que optar. Y ese optar es el momento de la libertad, ¿no? Hay un momento en la Ilíada que es un momento en el cual todos los procesos revolucionarios se han enfrentado y todas las personas cuando tienen que tomar un camino por la libertad se han enfrentado a ese momento, ¿no? Es el momento en la Ilíada en el cual Héctor tiene que enfrentarse a Aquiles. Aquiles es un semihéroe, es un héroe y no es un semidios, pero es un héroe que dentro de la cultura griega es el nivel digamos, más bajo de lo que es un héroe, ¿no? Está el héroe, está el semidios, está el dios, etcétera, ¿no? El héroe es, digamos, el individuo más bajo, está por encima del ser humano, ¿no? Algunos opinan que Aquiles era un semihéroe, ¿no? Bueno, estas son discusiones que no vienen a cuento, ¿no? Héctor tiene que discutir, tiene que debatirse, se va a enfrentar a Aquiles, ¿no? Sabe que muy probablemente, prácticamente está condenado a muerte, El concepto de dialéctica, o sea, unir el pensamiento con la acción en el momento de riesgo, el pensamiento con la acción para optar, para jugarse la vida, para optar en un momento crítico, es cuando aparece en la Ilíada, aparece ese concepto de dialéctica, que es un concepto prácticamente igual al concepto actual, al concepto marxista de praxis, ¿no? El concepto que aparece en las tesis de Feuerbach, ¿no? De las 11 tesis de Feuerbach, aunque no se utilice la palabra praxis. La palabra praxis se empieza a utilizar en el marxismo posteriormente, sobre todo a partir, por ejemplo, de Lucas y de otros autores, ¿no? Y luego gran parte del marxismo de la praxis es recuperado en el pensamiento de nuestra América, por ejemplo, en el pensamiento de Sánchez Vázquez, por poner un caso, ¿no? Y toda la filosofía de la praxis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya está implícito en esa filosofía presocrática, ¿no? De que el pensamiento tiene que ir unido a la acción es inseparable del pensamiento, la mano es inseparable del cerebro y el cerebro es inseparable de la mano, ¿no? Y por tanto no se puede separar la teoría de la práctica. Y qué mejor demostración que en un combate donde se juega la libertad de Troya, por poner un caso, y donde Héctor sabía que muy probablemente iba a morir, ¿no? Y cuando se enfrenta con las armas en la mano contra el héroe Aquiles, contra el semidios Aquiles, que solamente tenía un punto débil, y eso le conecta totalmente también con la filosofía o con el mensaje de la cultura germánica, ¿no? De Odín, ¿no? Cuando Odín solamente tenía un punto débil, que era el talón, ¿no? Que era cuando Odín se bañó en el agua sagrada, cayó una hoja, la hoja le tapó una parte del cuerpo, que era el talón, ahí no le entró el agua sagrada y por tanto tenía ese punto débil, ¿no? También Aquiles tenía un punto débil, ¿no? Y Héctor lo tenía muy difícil para alcanzar ese punto débil, ¿no? Bien, al final ganó Aquiles, y Aquiles arrastró el cadáver de Héctor, ¿no? Por toda la muralla de Troya, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso es el concepto de praxis que va unido a la dialéctica
presocrática, anteriormente a Sócrates, ¿no? Sabemos que Platón era un enemigo mortal de la filosofía presocrática, ¿no? Sabemos que la oligarquía griega, que aceptaba la dominación bajo Macedonia, que prácticamente era una oligarquía ya corrupta hasta la médula, los ejemplos abundan muchísimo, ¿no? La corrupción interna de la oligarquía griega, odiaba la filosofía dialéctica, ¿no? Sabemos que Platón, por ejemplo, redujo la filosofía dialéctica a mera dialógica, a una dialógica idealista, de que ya no eran las contradicciones materiales de cómo superar el peligro material de muerte, ¿no? Sino que era un debate de un diálogo entre, digamos, la tesis, la antítesis, y de ahí salía la tesis y la antítesis, y de ahí salía la síntesis, ¿no? Era un diálogo entre el sí, el no y la conclusión lógica. A eso redujo la dialéctica platona, una dialógica, ¿no? Y ese ha sido el criterio de la dialógica, pues en toda la escolástica cristiana, en Agustín, en Santo Tomás, en todo ese pensamiento, incluso en parte también en Kant, y en parte de la filosofía escolástica y de la filosofía materialista, pues de todo el siglo XVI y XVII en adelante, ¿no? La separación del pensamiento, la separación del pensamiento de la mano, ¿no? El problema que había de fusionar la técnica con la ciencia a partir del siglo XVII y XVIII fundamentalmente, ¿no? Bien, eso que se ha impuesto primero en todos los movimientos utópicos, todos los movimientos, todas las utopías rojas, tal y como les llamaba Bloch, por ejemplo, en su libro Principio de la Esperanza, ¿no? Ha impuesto una separación. La utopía se caracterizaba, digamos, por separar un mundo ideal, que lo decía la utopía, la mente abstracta de la persona. Tomás Moro, por ejemplo, Campanella, por ejemplo, y otros utópicos, otros utopistas, ¿no? Hacían un planteamiento totalmente ideal. Fourier, por ejemplo, hacía un planteamiento totalmente ideal de lo que tenía que ser. Y mucho de ese planteamiento venía precisamente de la incapacidad europea de entender las sociedades comunales que encontraron, sobre todo en nuestra América, y después se encontraron también en África, ¿no? Y en nuestra América, cuando llegaron e invadieron Cuba y encontraron las sociedades comunales que desconocían el dinero, que desconocían la propiedad privada, etcétera, impactaron muchísimo, ¿no? Porque chocaron con una cultura anterior, pero esa cultura anterior no separaba el trabajo físico del trabajo manual, ¿no? Sin embargo, la cultura europea fue incapaz de entender esto, ¿no? Porque eran demasiados siglos de presión epistemológica, de presión idealista, de separar la mano del trabajo, ¿no? Entonces cogieron, digamos, lo menos bueno, que también era bueno, la utopía. Rousseau, por ejemplo, ¿no? Rousseau, por ejemplo, y otros, ya he dicho, Tomás Moro, por ejemplo, Campanella y otros muchos, tomaron el aspecto utópico de lo que había sido una realidad en las culturas, en muchas de las culturas de nuestra América, en las cuales no conocían en absoluto la propiedad privada y no separaban el pensamiento de la acción, ¿no? Occidente cortó todo eso y privó de la gran aportación que se hubiera podido hacer, ¿no? Y en cierta forma el grueso de la cultura de la izquierda europea durante mucho tiempo, prácticamente hasta Kant, ya en Kant eso se empieza a cambiar un poco, pero fundamentalmente hasta Hegel, ¿no? ¿Por qué hasta Hegel? Porque el tránsito de Kant a Hegel es el tránsito marcado ya por el agotamiento del capitalismo colonialista. Y el agotamiento del capitalismo colonialista hace que empiece a irrumpir una cosa fundamental, que es el comienzo de la primera fase histórica de la revolución industrial, ¿no? Y ya el capitalismo ya no funciona solo mediante el comercio, comprar barato a un pueblo, engañarlo, saquearlo, robarlo, esclavizarlo y venderlo caro en Europa o venderlo caro en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Ya no funcionaba así. Empezaba a funcionar ya en el plano de la producción, ¿no? Empezaba a funcionar en el plano más complejo, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Italia, ¿no?
o en el norte de Europa, en Holanda, por ejemplo, cuando ya los primeros molinos de viento modernos, ¿no? La primera utilización de la energía eólica o de la hidroenergía, etcétera, daba a Holanda, le daba un potencial económico superior a lo que era el potencial económico del decrépito imperio español, ¿no? O en el caso, como he dicho, del esplendor del norte de Italia, ¿no? Florencia, Pisa, etcétera, ¿no? Nápoles, ¿no? Venecia, Génova, por ejemplo, ¿no? Aquel esplendor financiero impresionante donde el comercio se llevaba también con una capacidad artesanal de una minuciosidad tremenda, donde la mano era precisa, ¿no? Donde el trabajo artesanal llegó a adquirir un rigor, un nivel tremendo, ¿no? Eso fue permitiendo que después, desde Bacon hasta otros, se dieran cuenta de la importancia de la mano, y de ahí empezarían las primeras relaciones entre el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, el conocimiento técnico. Por ejemplo, el principio de la tijera, de Bacon, ¿no? La verdad, cuanto más concreta es mejor, ¿no? Eso es ya un principio dialéctico que luego sería un principio materialista, ¿no? La precisión en la argumentación dependiente de la precisión de la mano, ¿no? Bueno, 100.000 cuestiones de estas del trabajo artesanal, etcétera, ¿no? Bien, llega un momento en Europa que todo eso empieza a cambiar. ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando irrumpe ya precisamente los primeros, en ese contexto irrumpe ya las primeras fábricas, irrumpen ya la primera producción industrial y irrumpe ya la primera lucha industrial a finales del siglo XVIII, ¿no? Primero en Gran Bretaña y luego a partir de comienzos, finales también del siglo XVIII, empieza a irrumpir en Italia, ¿no? Perdón, en el resto de Europa, y eso está ya de una forma clara con la Revolución de 1830, ¿no? Pero previamente toda esa tensión, por ejemplo, lo que dice Smith, por ejemplo, ¿no? El trabajo de los niños, el trabajo de las mujeres, para que con la precisión de los dedos sepan hacer las agujas, ¿no? La máquina mejora todo eso rápidamente, ¿no? La riqueza de las naciones, la importancia de la precisión de la aguja es central, ¿no? Entonces ya empieza a haber ya una dialéctica entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, donde se va viendo cómo eso ya no es totalmente separable como se pensaba anteriormente, sino que hay una relación con algo, ¿no? Eso llega a un momento crítico en el salto que se produce en la filosofía de Hegel, ¿no? En Hegel surgen inmediatamente los jóvenes hegelianos de izquierda, donde estaba Marx, Engels y otros más, Rush y otros más, etcétera, y los viejos hegelianos de derechas, ¿no? Y que viven precisamente el momento ya en el cual la Revolución Francesa y previamente la Revolución Norteamericana, ¿no? Los filósofos del utilitarismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen que el tiempo es oro, ¿no? Ya es Benjamin Franklin, por ejemplo, ¿no? Que dice, el primero que dice textualmente que el tiempo es oro, y hay una relación directa entre la tecnología, la ciencia y la mano. El pensamiento y la mano bajo el rigor de ahorrar energía, ahorrar tiempo, ahorrar trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a fusionarse entonces, ¿no? Y es en los contextos de lucha social donde eso empieza a darse, y ahí llega el límite de Kant. Se produce un límite en el pensamiento de Kant, en el agnosticismo se produce un límite, porque el pensamiento agnóstico es incapaz de entender del todo la relación del materialismo ateo del ateísmo en su plena relación, ¿no? Eso vendría la izquierda hegeliana y sobre todo fundamentalmente Marx con las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Que las escribe en 1845, que se mantienen en borrador, que no se publican y que se publican tarde, se publican a finales, hacia 1888, cuando Engels se da cuenta, lo sabía perfectamente, pero se da cuenta que el movimiento revolucionario y el movimiento científico necesita avanzar mucho más en la comprensión de la relación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿no? Y es cuando Engels publica el borrador
el borrador de las tesis de Feuerbach, que hasta entonces había estado escondido, secreto ahí, porque las prioridades de la lucha teórica, de la lucha política y sobre todo de la lucha revolucionaria hacían que fuera prioritaria otra serie de consideraciones, ¿no? ¿Por qué Engels publica las tesis de Feuerbach, donde la mano y la mente se fusionan? Donde la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual queda totalmente rota, desacreditada, y donde la práctica aparece como una práctica en donde uno y otro criterio están dialécticamente interconectados en base a una función, cual resolver problemas críticos, decisivos, ¿no? Había existido la Revolución de 1830, estaba Europa preparándose en un contexto prerrevolucionario que estallaría 3 años después en la Revolución de 1848. Había existido todo el proceso de la rebelión de todo el movimiento ludita contra el primer movimiento proletario, muy joven, muy inexperto, pero directamente el primer movimiento proletario duro, que fue decapitado, ahorcado, sus dirigentes fueron todos ellos ahorcados, pese a las medidas clandestinas que llevaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces surge en ese momento, ¿no? Y surge ahí. Y entonces va surgiendo las tesis de Feuerbach, van surgiendo los cuadernos de París, los manuscritos del París del 44, va surgiendo la crítica a Proudhon, la miseria de la filosofía, va surgiendo otra obra fundamental que es Principios del comunismo, e inmediatamente surge el Manifiesto comunista, ¿no? En todo ese meollo de reflexiones, entonces uno lee el Manifiesto comunista y está pensando en la filosofía griega del siglo VIII antes de nuestra era, ¿no? Y uno se imagina una asamblea obrera como si estuviera en la asamblea de Troya, por poner un caso, ¿no? Lo que está en juego es la supervivencia del proceso revolucionario, en definitiva, ¿no? Lo que está en juego es la libertad de Troya en ese momento, ¿no? Lo que está en juego es la libertad, lo que dice el Manifiesto comunista, ¿no? La humanidad es la historia de la lucha de clases donde chocan, donde puede triunfar el proletariado, puede triunfar la burguesía o puede venir la autodestrucción mutua de las dos clases en conflicto. Y por tanto hay que optar, hay que decidir, hay que intervenir. Hay que intervenir por lo que luego se llamará la praxis, ¿no? Y luego viene un montón de circunstancias y viene la Comuna de París de 1871, ¿no? De 1871, y es cuando definitivamente se produce un salto, ¿no? Se produce un salto en toda la filosofía, en toda la perspectiva marxista, y se dan cuenta, ¿no? Y cuando Marx y Engels dicen, si queréis ver lo que es el poder, si queréis ver lo que es el poder obrero, si queréis lo que es el comunismo, ver la Comuna de París, ¿no? Entonces es cuando hace los análisis sobre el cooperativismo, etcétera, etcétera, y cuando vienen todos los textos impresionantes que se mete de nuevo a reescribir totalmente el primer volumen del Capital, versión francesa, etcétera, etcétera, y al poco tiempo, en ese contexto ya, cuando empiezan los debates dentro de la socialdemocracia alemana, antes de crearse la Segunda Internacional, y en una áspera lucha contra el mecanicismo y contra el positivismo y contra el mecanicismo de Kautsky, de Bernstein, etc., es cuando Engels saca y publica las tesis de Feuerbach, donde la mano y la mente están totalmente unidas, ¿no? Hemos necesitado 2.400 años para que desde la filosofía presocrática, o 2.000 más todavía, ¿no? Mucho más todavía, ¿no? Desde la filosofía presocrática del siglo VIII antes de nuestra era, hasta ese momento, Engels decide que es momento de sacar una obra explosiva, que es la filosofía, que es las tesis de Feuerbach, ¿no? Bien, ¿por qué decide en ese momento? Decide en ese momento por una cuestión clara, ¿no? Había existido la Comuna de París, había existido todos los debates dentro del movimiento socialista, se estaba preparando la Segunda Internacional, ya había discusiones dentro de las corrientes de reformistas, estaba la Salle, estaban todas las corrientes, etcétera. Estaba todo el proceso revolucionario en Europa, estaba prácticamente la independencia de Italia, la independencia de Polonia, la independencia de Irlanda,
etcétera, etcétera. Estaba todo ese mogollón de problemáticas. Había habido las guerras entre Alemania y Austria, había habido la guerra entre Alemania y Dinamarca, había habido la guerra entre Alemania y Francia, etcétera. Estaba toda la expansión colonialista llegando a un límite, estaba la industria arrasando literalmente todo, y también había un fenómeno que era la decadencia del positivismo, ¿no? Luego vendría ya la gran crisis del positivismo, y posteriormente vendría ya la irrupción de todo, desde la teoría de la relatividad, lo que luego sería la física cuántica, etcétera, etcétera. Y luego vendría ya las reflexiones de Lenin, primero en el materialismo y empiricismo, y luego unos años después, ¿no?, los manuscritos de filosofía o cuadernos de filosofía, ¿no? Bien. Pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando? Mientras tanto estaba pasando una cuestión muy fuerte, muy grave, y era que el grueso del reformismo, el grueso del pensamiento dominante, era un pensamiento que seguía separando la teoría de la práctica. Si nosotros analizamos las corrientes, por ejemplo, mencheviques, a partir de las reflexiones de 1902 de antes, si analizamos el marxismo legal de Struve en Rusia, si analizamos el marxismo académico de Alemania, del que saldría Weber, del que saldrían otros autores, o si analizamos la corriente académica del marxismo en Italia, a la que se enfrentó la Briola, etcétera, etcétera, o si analizamos la perspectiva de la filosofía de economicista de lo que sería el laborismo británico, por poner un caso, etcétera, o la propia mentalidad etapista de lo que sería la corriente socialdemócrata, vemos que ahí hay una separación abstracta, ¿no? O Bernstein, por poner un caso, ¿no? Una separación total entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica se había continuado con la filosofía griega del siglo IV antes de nuestra era, ¿no? Aquí está la teoría, aquí está la poiesis, la paideia era el sistema educativo, aquí está la poiesis, y allí perdido está la acción, la práctica, ¿no? Eso lo vamos a dejar a los obreros. El socialismo tiene que ser de los teóricos. Este es el gran debate que hay. El socialismo tiene que ser de los teóricos. El socialismo no lo puede pensar la clase trabajadora. El socialismo lo tienen que pensar las élites, etcétera, etcétera, ¿no? Son los grandes debates. Aquí surge Rosa Luxemburgo, por poner un caso, a partir de las experiencias que luego estallarán en la Revolución de 1905, y surge lógicamente la impresionante afirmación de Marx de la carta de presentación, el manifiesto inaugural de la Primera Internacional de 1864, figuraros hasta dónde me remito, cuando dice que un paso práctico vale más que 100 programas. Un paso práctico vale más que 100 programas. ¿Qué mayor demostración que la praxis? ¿Qué mayor demostración que la valía de la filosofía dialéctica, con todas sus limitaciones históricas, de la valía de la filosofía dialéctica del siglo VIII antes de nuestra era? Ahí está. Un paso práctico vale más que 100 programas. Se dice en la introducción en el manifiesto inaugural de la Primera Internacional, ¿no? El criterio decisivo y, por tanto, el paso práctico de la Comuna, como insiste Marx después en los textos posteriores, le abrió el mundo a él y a Engels, le abrieron un mundo, porque lo había hecho la clase trabajadora. Y en el Capital, en la versión francesa, pero también en el resto, hay una filosofía y una expresión clave, ¿no? Cuando dice Marx, lo saben, pero no lo hacen, pero no lo saben, ¿no? La mano, el trabajo físico, el trabajo revolucionario de la clase trabajadora hacía muchos avances, entre ellos ponerse en pie frente a la explotación, ¿no? Y ese ponerse en pie empezaban a solucionar ya sus problemas, mal que bien, con muchas limitaciones, ¿no? Como hemos hablado del movimiento ludita, por ejemplo, ¿no? Como hemos hablado de todos los debates de la izquierda ricardiana, por poner un caso, en Gran Bretaña, la izquierda ricardiana, ¿no? O todos los debates del comunismo utópico en Francia, por poner un caso, ¿no? Buonarroti, por poner otro caso, ¿no? Etcétera, o Blanqui, por poner otro caso, ¿no? O todas las reflexiones de la rebelión de Lyon,
por poner otro caso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo hacen, pero no lo saben, pero lo hacen, según las traducciones, ¿no? Ese potencial de la mano, ¿no? Y ese potencial de la mano es el que estalla una y otra vez, ¿no? Y es el que le lleva a Lenin a reconocer que la revolución enseña y a reconocer en 1917 que se habían equivocado en una cuestión clave. En una cuestión clave se habían equivocado, y que era que la tierra tenía que ser para los campesinos. Y Lenin reconoce que la reivindicación clara del movimiento campesino, del movimiento social revolucionario, de que la tierra para los campesinos era una reivindicación necesaria. Entonces, a partir de ahí, la reivindicación de paz, pan y tierra, ¿no? Esta capacidad del movimiento campesino, del movimiento obrero, va unido totalmente a esta concepción de praxis, que ha tardado en extenderse, ha tardado en crearse. ¿Por qué? Porque las condiciones objetivas, cuando se hundió la economía dineraria en Grecia, cuando el esplendor económico, dinerario, comercial, mercantil de Grecia, cuando ya Aristóteles entrevió una parte de la ley del valor, también la había entendido Mencio, el filósofo chino, en la misma época, etcétera, etcétera, ¿no? Pero toda esa economía se hundió, y al hundirse la economía surgió el idealismo, ¿no? Porque el materialismo, la dialéctica surgen de las contradicciones, surgen de la interacción del trabajo con la realidad, con el comercio, con los viajes, con los debates filosóficos, con las luchas campesinas, con las luchas esclavas, con las luchas contra los persas, etcétera, etcétera. Basta leer a Tucídides, por ejemplo, o a Jenofonte, por ejemplo, ¿no? Bien. A otra escala a Sun Tzu, ¿no? Pero fundamentalmente a estos filósofos, historiadores y militares, sobre todo Jenofonte griego, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el socialismo ha tenido, digamos, un aprendizaje histórico donde la experiencia anterior al socialismo, bueno, si entendemos ya por socialismo lo que estaba latente desde 1830 en el comunismo utópico, y sobre todo claramente desde 1848 con la revolución del 48 y todo lo demás posteriormente, ¿no? El socialismo es producto de la progresiva, lo digo para este debate sin mayores matizaciones ahora porque no hay tiempo, ¿no? Lo digo en este momento, ¿no? Es producto, digámoslo así, de ese acercamiento que la filosofía idealista griega había roto, había escindido el pensamiento teórico abstracto, la mano, y en la mitad el trabajo concreto, ¿no? El socialismo va uniendo todo eso, ¿no? Va uniendo y volviendo a esa dialéctica esencial, ¿no? A esa dialéctica de la praxis, ¿no? Y esta dialéctica de la praxis, para ir acabando ya, para mí tiene como mínimo seis puntos necesarios para el presente, ¿no? Digamos, 6 grandes aportaciones para el presente, ¿no? Estas grandes aportaciones para mí son, digamos, una revisión que no es un invento mío, ¿no? Yo me he limitado, digamos, a sintetizar lo que otros autores y otras autoras, insisto, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Nadine Nakurskaya, muchas más, ¿no? Raya Dunayeskaya, podríamos hablar de muchísimas más, y sobre todo las desconocidas, porque el profundo machismo las ha exterminado, las ha marginado totalmente, ¿no? La primera aportación de todo esto, y lo que tenemos que tener en cuenta, es que el socialismo tiene que partir sustancialmente del pueblo obrero. No hay otra alternativa. Como surgió la Comuna, como surgió la Revolución del 48, como surgió la Revolución de 1830, como surgieron las luchas luditas de finales del 18 y sobre todo comienzos del 19, surgió de ahí, y los intelectuales luego hacían una tarea de síntesis de todo eso, ¿no? Ese es el primer criterio. Si no es el pueblo obrero el que crea el socialismo, con esa fusión que decía Gramsci, ¿no? El intelectual orgánico militante dentro del pueblo trabajador, la función militante, la función del partido, la función de las organizaciones. Si no es ese pueblo el que está ahí metido, no va a haber nunca un socialismo. Porque el socialismo es precisamente esa interacción dialéctica entre la mano y la mente, entre la mente y la mano, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Y eso, para eso hay una cuestión básica, ¿no? Eso, tener en cuenta la tremenda superioridad de la burguesía
hay aquí una cuestión central. Eso no se puede conseguir si no se cambia profundamente el Estado, si no se cambia la estructura de poder, si no se cambia el sistema educativo completo, si no se cambia el sistema pedagógico completo, si no se cambia realmente la capacidad de elaboración práctica, de una mente práctica y una mente teórica simultáneamente, ¿no? Por esto es vital, es crucial que sea el pueblo en armas el que dirija todo este proceso, ¿no? Los intentos de aplicar desde arriba una situación de fusión del pensamiento con la mano que no esté basado en un poder obrero garantizado por el pueblo, hasta ahora todos esos esfuerzos han fracasado, ¿no? Segunda, este es un punto previo, ¿eh? Voy a leer simplemente el trozo que meto aquí en el artículo. Este punto tiene mucha más importancia de la que imaginamos, digo. La escisión trabajo manual, trabajo intelectual, humano-mente, refuerza la esclavitud emocional, la esclavitud psicológica y afectiva, además de ética y cognoscitiva, e impide que el proletariado desarrolle sus impresionantes capacidades emancipadoras. Nunca habrá una praxis revolucionaria allí donde la mayoría sea esclava emocional e intelectual de la minoría, sumisa y acrítica ante las órdenes de esa minoría que se cree superior intelectualmente. Bien, la segunda cuestión es que esto, junto con ese pueblo, ese poder popular, tiene que ser en todas las áreas de la sociedad. Esto es tan obvio que no me voy a extender en ello, ¿no? No puede haber solamente un combate universitario, un combate sindical separados entre ellos. Tiene que ser absolutamente en todos los niveles donde haya una mínima explotación, una mínima opresión, una mínima dominación, la que fuere, por muy insustancial, por muy falsamente íntima, por muy doméstica que sea. No puede haber nada donde este enfrentamiento de la praxis contra la explotación, contra el intento de separar la teoría de la práctica, este enfrentamiento no se realice. Todas las áreas de la sociedad capitalista, todos los modelos de construcción concreta del comunismo tienen que estar guiados por este principio esencial, ¿no? Esto es tan obvio después de todos los procesos revolucionarios iniciados, como he dicho, desde finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, es una lección tan aplastante que no me voy a extender, ¿no? El tercer criterio es un criterio también elemental, también lo voy a leer porque es simplemente la lectura basta para sí mismo, ¿no? Tercera, la praxis dialéctica es la única que puede sacar fuerzas, y esto es muy válido para la cuestión en estos momentos, no solamente de Nicaragua o de Cuba, o no solamente de Venezuela, Imaginémonos la situación en Colombia, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? O la situación, por ejemplo, en Chile, ¿no? O la situación que puede venirse, por ejemplo, en Brasil, cuando Lula gane las elecciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la praxis dialéctica es la única que puede sacar fuerzas de la nada cuando todo se vuelve contra la revolución, ¿no? Cuando contraataca el imperialismo y sus siervos internos del imperialismo logran movilizarse y movilizan sectores reaccionarios contra la liberación. Todos los procesos de lucha, todos los procesos prerrevolucionarios, ya no estoy leyendo, todos los procesos revolucionarios han sufrido crisis de estas. ¿Quiénes han sobrevivido? Antes incluso de avanzar hacia el socialismo, ¿quiénes han sobrevivido? Los que han sabido unir la lucha práctica con la lucha teórica, los que han sabido mantener al pueblo, el pueblo rector, en sus organizaciones rectoras, en esa dialéctica permanente de la mente con la mano y de la mano con la mente, ¿no? La cuarta lección es aplastante, ¿no? Eso se tiene que realizar desde allí donde la creación del socialismo solo puede realizarse cuando, además de otras condiciones necesarias, también se logre la reunificación del trabajo manual con el trabajo intelectual, ¿no? Las burocracias pudren la libertad. Las luchas y las revoluciones, desde sus mismas raíces, al crear un abismo insondable entre dirigentes y dirigidos, ¿no? Desde que la propiedad privada aplastó las formas comunales de propiedad, las revoluciones políticas se han limitado a cambiar un modo de propiedad por otro, ¿no? Cuando esto explica que las clases dominantes siempre hayan monopolizado la dictadura de la inteligencia, ¿no? Siempre hayan utilizado la educación para ellas mismas y hayan sometido a los pueblos a la ignorancia,
a la ignorancia funcional, justo lo que los pueblos necesitaban para ser esclavos asalariados, ¿no? Manejar un arado o manejar una máquina, ¿no? Pero el grueso, la alta tecnología se la reserva para sí la burguesía, ¿no? Luego viene ya la quinta y penúltima, ¿no? La quinta y penúltima experiencia, ¿no? Todo esto se tiene que realizar desde dentro mismo, ¿no? Si no se realiza desde dentro mismo, como digo aquí textualmente, alguien cree en la segunda condición, digo, pero es constante esto, ¿eh? Alguien cree que Chávez, por ejemplo, pudo siquiera imaginar el programa bolivariano, si no viviera desde dentro, en su núcleo, al rojo vivo, los llantos y las esperanzas de su pueblo y por extensión de toda nuestra América. ¿Alguien piensa que la revolución bolivariana no se hubiera creado solamente desde la cabeza de intelectuales separados totalmente del pueblo que se sublevó a finales de los 80 en el Caracazo, que recorrió varias ciudades de Venezuela, que fue la primera sublevación contra el neoliberalismo del mundo, que como mínimo costó 3.000 muertos y desaparecidos, como mínimo. Sin esa impresionante experiencia de autoorganización del pueblo de Venezuela, ¿hubiera sido posible el proceso bolivariano? ¿De dónde aprendieron todas las masas bolivarianas, sino precisamente de la carga potencial revolucionaria y emancipadora que se escondía en el Caracazo? Si ahí dentro no hubiera estado la capacidad de la organización de Chávez para aprender de ahí, no se hubiera realizado nunca la fusión entre la alianza cívico-militar, uno de tantos ejemplos, ¿no? ¿Alguien piensa que eso hubiera sido posible sin las lecciones impresionantes del heroísmo del pueblo en el Caracazo? Volvemos al proceso revolucionario en su esencia. Es el pueblo el que abre, y luego son las capacidades de organizaciones secretas clandestinas dentro mismo del ejército, la organización de Chávez o la guerrilla que se había estado organizando en los años 60 y 70, que nunca fue vencida militarmente, que aportó otra serie de experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto eso esta constante nos lleva ya a la quinta consideración, ¿no? La transición al socialismo en las condiciones actuales ha de desarrollar al máximo la capacidad creativa de las clases y naciones explotadas, ¿no? Y los países que buscan desconectarse de la densa y flexible red de dominación mundial tejida por el imperialismo, ¿no? Que intentan avanzar hacia otras formas, hacia otras normas internacionales que sin ser socialistas todavía, sí permiten una mejora de las condiciones de vida y trabajo de los pueblos, ¿no? La guerra imperialista contra las repúblicas populares del Donbass y contra Rusia se suma a otras guerras tanto más salvajes que Occidente lleva tiempo lanzando contra esos pueblos, ¿no? Y que Occidente lleva tiempo organizando bases militares para otras guerras tanto más atroces, ¿no? En el mundo, ¿no? Y por última, la sexta y última lectura de esta fusión de la mano con la mente que solamente la ha logrado el socialismo después de una vieja utopía sostenida como mínimo desde el siglo VIII en la civilización, en la cultura occidental, desde el siglo VIII antes de nuestra era. Si eso no va unido a la reunificación de la especie humana con la naturaleza, dentro de la naturaleza, lo que Marx definía como el proceso, digamos, de la síntesis, el metabolismo, especie-naturaleza, ¿no? Que se rompió, ¿no? Si no se recupera ese metabolismo de la especie humana con la naturaleza y la naturaleza con la especie humana, jamás va a haber reunificación del trabajo intelectual con el trabajo manual, ¿no? Bien, estas 6 características que yo he presentado tan rápidamente, me he saltado el tiempo de 25 minutos, por eso he hecho este artículo tan breve, para que me diera tiempo a sintetizarlo, ¿no? Bien, esa era la perspectiva que yo quería plantear, ¿no? Desde originariamente. ¿Qué es el concepto de praxis? Si estamos de acuerdo con este concepto de praxis, habremos dado un salto de gigante. ¿No? Si no estamos de acuerdo con este concepto de praxis, empezaremos de nuevo a debatir.
Bueno, ya he terminado. Bueno, muchísimas gracias al profesor Iñaki Gil de San Vicente por esa exposición tan brillante respecto de este complejo comprensión de lo que ha sido la praxis, de lo que viene siendo la praxis de transición al socialismo en términos históricos, un paneo realmente indispensable para ver cómo de alguna manera encaja las responsabilidades de la conciencia de clase en el ámbito de la comunicación, que es nuestro ámbito preferencial. Y bueno, muchísimas gracias a estos dos brillantes profesores. Queremos agradecer tenemos aquí con nosotros a la rectora de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes. Bienvenida, profesora. Gracias. Gracias por el honor de acompañarnos.